este video vamos a ver las fórmulas que se usan para el movimiento parabólico. Entonces, bueno, básicamente simplemente vamos a ver las fórmulas. Con respecto a esta gráfica, pues vamos a dar cuenta qué representa cada una de estas fórmulas. Posterior a este video, subiré algunos ejercicios de ejemplo con cada una de las fórmulas donde se usan. Bueno, entonces comenzamos. Comenzamos con, bueno, recordemos que un movimiento parabólico, pues, obtiene su nombre porque es un movimiento que genera una forma de una parábola. Entonces, si lanzamos un objeto o se lanza un objeto, una masa, y hace este recorrido de esta forma, se llama movimiento parabólico o tiro parabólico, también es conocido. En el movimiento parabólico, por lo general, nos dan una velocidad inicial y nos dan un ángulo θ. El ángulo θ, pues, es el ángulo que se forma con la horizontal, ¿sí? Y digamos el lanzamiento del objeto. Entonces de eso va a depender todas estas cosas, como digamos el desplazamiento, la altura máxima y el recorrido como tal. Bueno, entonces miremos primero esta fórmula. Esta fórmula es la de tiempo de vuelo. ¿Qué es tiempo de vuelo? ¿Cuánto se demora la masa, el objeto, lo que lanzamos o lo que se lanzó en completar todo el movimiento parabólico? Entonces, el movimiento parabólico es desde que parte, ¿sí?, hace la parábola y vuelve y cae a la misma altura que partió. Ese es el movimiento parabólico completo. Entonces, el tiempo de vuelo es cuánto tiempo se tardó en hacer este movimiento completo. Para poder calcular el tiempo de vuelo, entonces necesitamos la velocidad inicial y el ángulo. Y la gravedad. La gravedad, pues en la Tierra siempre va a ser 9.8 metros sobre segundo cuadrado. O simplemente 9.8. Entonces, para el tiempo de vuelo, la fórmula es 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo θ, este ángulo, sobre la gravedad. La siguiente fórmula que vemos acá es distancia o distancia total recorrida, es decir, cuánto se desplazó desde acá hasta acá, qué desplazamiento hay horizontalmente. No tenemos en cuenta nada vertical. ¿Qué desplazamiento hay horizontalmente? Para hallar el desplazamiento total o distancia total recorrida, también conocido como X máximo, también se encuentran en algunos textos, la fórmula es la siguiente. Velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 por el ángulo. Seno de 2 veces el ángulo, o sea, el doble de θ sobre la gravedad. Entonces, esa es la fórmula de desplazamiento total. Ahora vamos a ver la fórmula de altura máxima, o también conocido como Y máximo, el punto más alto que logra la masa, por decirlo así. O sea, la altura máxima que va a llegar hasta y va a empezar a bajar nuevamente. Entonces, recordemos que un movimiento parabólico se divide en dos partes, por decirlo así. El momento en que está subiendo, llega al punto máximo y empieza a bajar para completar el movimiento parabólico. Entonces, la altura máxima o Y máxima se calcula con la siguiente fórmula. Velocidad inicial al cuadrado por seno de θ al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, o 2 por la gravedad. Y así calculamos la altura máxima. En el caso que, digamos, nos den, por ejemplo, la altura máxima y el desplazamiento, o sea, nos den estos dos datos en el ejercicio, pero no nos den el ángulo y nos digan, calcule el ángulo inicial, ¿sí?, o con qué ángulo se lanzó el objeto, por decirlo así.
Entonces, una fórmula es esta. Para calcular θ, o sea, este ángulo, usamos arco tangente de 4 por la altura máxima sobre desplazamiento total. ¿Listo? O tangente a la menos 1. Recordemos que arco tangente es la función inversa a tangente. Bueno. Y bueno, por último, esta fórmula que vemos acá, que son dos. Entonces, si tenemos un punto P en cualquier momento del movimiento, por decirlo así, en cualquier momento del movimiento, y queremos saber las coordenadas de ese punto P con respecto a este plano que trazamos, cuando uno hace un ejercicio de movimiento parabólico, pues hace un plano, un dibujito, desde el punto de partida, y bueno, y ahí empieza a trazar el Y y el X para poderse guiar. Entonces, con respecto a ese plano, y yo quiero hallar la coordenada XY, o sea, ¿dónde está ubicado ese punto, por decirlo así? Entonces, pues uso estas fórmulas. Entonces, si voy a hallar la coordenada en X, entonces es velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo. Pero en este caso ya no es tiempo total, sino el tiempo transcurrido hasta ese momento. Entonces, el ejercicio, por ejemplo, puede decir, dígame, bueno, ¿qué desplazamiento ha tenido en tanto tiempo? Entonces, si yo no sé el tiempo total y me dan un tiempo, pues puedo usar esta fórmula. ¿Listo? Y me va a servir para cualquier punto en el movimiento parabólico, inclusive si fuera este punto, o este punto, o este punto. Cualquier punto en el movimiento parabólico. Ahora, para encontrar Y, o sea, la coordenada Y vertical, entonces es velocidad inicial por seno del ángulo por tiempo transcurrido menos un medio por la gravedad por ese mismo tiempo transcurrido al cuadrado. Y bueno, esas son las fórmulas digamos más usadas en movimiento parabólico. Bueno, los invito a suscribirse, a darle like al video y bueno, a continuar viendo los videos. Posterior a este video subiré ejemplos. Muchas gracias.